Buen día, lectores de 24 horas. Nos encontramos con la ex magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y candidata a magistrada de circuito en materia administrativa de la Ciudad de México, Marta Fabiola Quintamayo, quien nos va a conceder una entrevista sobre pues, la elección judicial y esta campaña que ya lleva pues, un mes que ha iniciado. Pues primero que nos platique un poco de quién es usted y por qué decidió inscribirse en este proceso. Yo soy Marta Fabiola Quintamayo, soy candidata a magistrada por el primer circuito en materia administrativa. Yo soy una persona que ya ha estado en la impartición de justicia por alrededor de 23 años. He empezado a trabajar en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en su momento, en todas sus áreas, desde ser meritoria hasta ahora que concluí mi encargo y mi nombramiento como magistrada por un periodo de 10 años. También participé en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por alrededor de 4 años y bueno, esa experiencia me ayudó muchísimo a poder compaginar los temas de legalidad que veíamos en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en ese entonces, con la constitucionalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, de la Federación, y bueno, poder ya al momento de ser magistrada en 2015, aglutinar esas dos experiencias y llevarlas, digamos, a un juzgamiento mucho más garantista, amplio, con perspectivas de derechos humanos, en este nuevo paradigma, ¿no?, constitucional que empezamos a vivir a partir en México de 2011, en donde pudimos explotar otras vertientes del derecho, incluso en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sabemos que pues, su cargo se basa básicamente en revisar las resoluciones de los jueces de distrito. Así es. Pero al ser una elección inédita, ¿cómo explicaría en qué se va, qué es lo que usted quiere, por qué quiere ese cargo y qué es su cargo a los ciudadanos? Fíjate que esta parte está siendo muy interesante, porque cuando estoy acudiendo a caminar las calles, escuchar a las personas y a tratar de explicarles de qué va esta elección, pues obviamente tenemos que utilizar un lenguaje muy claro y tratar de no usar tecnicismos para explicar lo que hacemos, que creo que eso está siendo una parte divertida y un poco interesante, ¿no? ¿Cómo les explico? Les explico un poco lo que tú dices en palabras que se puede entender mejor, que ya sé que no es el término jurídico aplicable al caso, pero y cuando tú les dices es una apelación, lo entienden de volada, ¿no? Entonces las personas, la ciudadanía entiende a qué te vas a dedicar. Esto es, vas a revisar las sentencias que ya se esté dictando, ya sea por un juez o por algún magistrado de algún otro órgano judicial o jurisdiccional. Entonces, esa palabra apelación funciona muy bien en calle para que las personas entiendan de qué va tu actividad. Por otro lado, también es importante explicarles y darles ejemplos de qué es lo que a qué se dedica la materia administrativa, ¿no? Porque también ahí hay temas. Hay quienes llegan diciéndote, bueno, si tú vas a ser magistrada, déjame te cuento un caso de un primo mío que está en la cárcel, ¿no? Y yo, a ver, pausa. Aquí tenemos que hablar de especialidades. Les hago el símil un poco con los médicos, ¿no? De cómo no puedes ir a verte tu oído con un cardiólogo, etcétera, etcétera. Y eso ha funcionado muy bien para que la sociedad en general y la ciudadanía pueda tener un poco de idea de qué es lo que hacemos y cómo lo estamos trabajando. En el anterior modelo que operaba antes de justicia, pues estos cargos al que usted quiere llegar se elegían basados en la carrera judicial. Exacto. Donde había otros requisitos. ¿Qué opina de este cambio y pues que ahora se elijan por voto popular? Mira, una de las cuestiones que a mí me está llamando muchísimo la atención de este proceso es precisamente esta cercanía que podemos tener con la sociedad en general. Esto creo que definitivamente a las personas juzgadoras nos va a hacer empatizar sí o sí, sensibilizarnos con las causas de las personas que nos las están contando en la calle. Esa es una gran ventaja. La segunda para mí en mi situación particular, es que precisamente a pesar de que yo tenía una ya experiencia de 23 años en la impartición de justicia, no podía acceder a un cargo como el que estoy buscando en esta ocasión, precisamente porque tenía que agotar una carrera judicial que
propiamente no estaba yo haciendo, con todo y que mi experiencia y mi especialización es al 100% en la materia administrativa y que cuento con las credenciales para poder llegar al cargo, no había manera de poder acceder a él. Entonces, sí, el día de hoy estoy aprovechando, por supuesto, la oportunidad y tratando de poner mi experiencia en este siguiente paso de mi carrera. ¿Y qué decir a los críticos que pues, han criticado la reforma desde que está vigente, desde el 16 de septiembre de 2024, y han señalado pues, que este no es el mejor modelo para tener juzgadores con los altos estándares que se requieren? Yo creo que tenemos que poner el modelo a prueba, por supuesto, ¿no? Tenemos que encontrarle las virtudes, encontrar también cuáles son las cuestiones que se pueden mejorar. Yo creo que ya quienes estamos en el proceso, quienes lo estamos viviendo, ya tenemos algunas cosas que opinar para el futuro. Me parece que es un proceso que, si bien es inédito y es muy complejo, va a tener bastantes fallas, por supuesto, ¿no? Y por ser primera vez. Sin embargo, a partir de ahí creo que podemos generar mejores expectativas para la siguiente elección y sobre todo confiar en que las personas que estamos inscritas en este proceso y que somos candidatas, somos personas que tenemos una trayectoria ya probada, ¿sí? Y que tenemos las credenciales, vuelvo a hablar de credenciales suficientes para poder sentarnos en esa silla y hacerlo de una manera muy digna. Y en ese sentido, ¿cuáles serían sus 3 principales propuestas en concreto para mejorar el sistema de justicia en los tribunales federales? Mira, yo traigo más que propuestas, traigo compromisos. Es algo que he tratado de dejar muy claro a lo largo de estos 30 días de campaña, porque las propuestas creo que se pueden ir en el aire. Mis compromisos son 4. Te voy a dar uno gratis. Me pediste 3, te voy a dar uno gratis. 1, decisiones explicadas. Esto es que las sentencias que yo elabore que impliquen precedentes interesantes puedan publicarse a través de los medios y puedan presentarse a la ciudadanía y a la sociedad en general las razones de mis criterios y de mis votos en su caso. El segundo compromiso es un lenguaje accesible. Simplificar el lenguaje de las sentencias es algo fundamental. Luego nos vemos envueltos en un montón desde palabrería o tecnicismos hasta criterios jurisprudenciales que en realidad ni siquiera son útiles dentro de las sentencias y que tú lo sabes, leyéndolas te las saltas, ¿no? Justo es lo que no quiero que suceda en mis sentencias, que sean sentencias claras, directas, con un lenguaje muy accesible. El compromiso número 3 es seguirme apoyando en las perspectivas de derechos humanos, de inclusión, de perspectivas de género, que son herramientas que, si bien maximizan los derechos de las personas que menos han podido tener acceso a la justicia, son herramientas que son de uso obligatorio y que para mí son fundamentales al momento de cualquier juzgamiento. Y el cuarto compromiso para mí es mantener el fondo sobre la forma, evitarnos burocracias y trampas procesales que en ocasiones hacen que se obstaculice precisamente el acceso a la justicia. Y bueno, si estamos en esta etapa histórica, pues digamos que hay diagnósticos porque algo falló en el anterior modelo de justicia y en los tribunales federales, juzgados y hasta la Suprema Corte. En el caso de los tribunales federales, ¿qué cree usted cuál es su diagnóstico y cree que qué es lo que ha fallado? Yo creo que la percepción generalizada es que han sido tribunales o ha habido momentos en donde estos tribunales han sido poco cercanos a la sociedad. No se siente la ciudadanía en general representada, digamos, en el sentido de que pueda acceder a una puerta, una oficina de algún magistrado o magistrada o un juez, jueza. Y eso por un lado. También hay una percepción, y esto no lo digo yo, lo dicen estudios, muy malas sobre un tema de corrupción en este tipo de funcionarios, ¿no? Creo que estamos los jueces magistrados abajo de los tránsitos, ¿no? En mala percepción de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, sí creo que que la ciudadanía pueda elegir a quienes les van ahora a juzgar, les puede abrir, digamos, un panorama número 1, de conocernos, y número 2, de saber que podemos hacer las cosas quizás de alguna otra manera y que podemos estar cercanos y que podemos estar abiertos a que ellos nos visiten precisamente derivado de todo este ejercicio democrático, ¿no? Okay, muy bien, ya hablando de la campaña,
pues lleva usted prácticamente un mes de campaña, que nos comentara dónde le tocó hacer campaña Sí. y si le ha costado trabajo pedir el voto, pues no siendo política, digamos. Sí, mira, fíjate que esa es una de las cuestiones que estamos experimentando las personas juzgadoras que somos candidatas en calle, ¿no? Principalmente, a mí me tocó el Distrito Electoral Judicial 01, que se ubica en Iztapalapa, pero la parte oriente de Iztapalapa. Solamente me toca mi candidatura, ser votada en ese lugar. Y lo que he estado haciendo es hacer algunos recorridos conociendo a las vecinas y vecinos y explicándoles un poco de qué va esta reforma. Muchos de ellos no tienen gran conocimiento. Primero que va a haber una elección, después de qué se trata, qué hacemos los jueces y magistrados, luego nos vamos con el tema de las especialidades y al final luego cerramos las charlas normalmente explicándoles cuál es el método de votación en esta ocasión, que es completamente distinto. Pero la verdad es que la respuesta ha sido muy satisfactoria, debo decírtelo. La gente quiere conocer a los candidatos, está ávida de información, está ávida de que le resuelva sus dudas y muy poca parte de la población ha reaccionado de forma negativa, es lo que tengo que decir. O sea, en realidad el saldo al día de hoy, 30 días después, está siendo positivo, en mi experiencia, por supuesto. Y bueno, esto que comenta que pues es igual un diagnóstico generalizado, que pues muchas personas no saben que siquiera que va a ocurrir la elección el 1 de junio. Yo le quiero preguntar, ¿cómo ve la actuación del INE en este proceso, no solo en eso de llamar a la participación, sino con las decisiones que ha tomado, como este acuerdo donde no se había podido que se publicitara la elección, ¿no? Solo la participación, con las restricciones que hay para gastos de campaña? Mira, yo creo que el INE está haciendo un gran esfuerzo en un poco tiempo, con un presupuesto acotado, para llevar a cabo, sacar adelante esta elección. Por supuesto, para nosotras, las personas candidatas, las restricciones de repente suelen pues ponernos un poco el pie en el cuello. ¿A qué me refiero? A que nos sentimos un poco con manos atadas para realizar una promoción real de nuestros perfiles ante la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que conforme está sucediendo el proceso, es que se van generando estas reglas y estos lineamientos de los que estás hablando, y luego nos vamos dando cuenta que se va restringiendo más y más y más. Aquella regla general va agarrando un poco más de acotamiento, digamos, se va acotando de una manera que sí nos sentimos muy, muy restringidos. Evidentemente, insisto, la institución está trabajando a marchas forzadas y trabajando sobre la marcha también, y para nosotros estamos pues muy atentos a las noticias y a los lineamientos, tratando, por supuesto, de no ir en contra de estos criterios ni en contra de estas reglas, pero a veces resulta difícil podernos promocionar libremente o que algunos medios de comunicación o algunos foros nos atiendan porque las reglas están muy, muy, muy estrictas. Y respecto a donde le tocó hacer campaña, que me dice que es en Iztapalapa, usted le tocó ese sorteo electrónico que se hizo, y pues que me comentara qué opina de que pues se haya tomado esa decisión de sortear los distritos, si cree que es benéfico o si hay alguna complicación. Para efectos de practicidad de la elección, creo que sí tenía que haber restringir el número de candidaturas a votar por cada distrito, ¿no? Me parece que para efectos prácticos sí tiene un sentido. ¿Qué es lo que yo le veo, digamos, de complejo? No hay una representatividad per se, sí, ¿no? Como un partido, exactamente. Un candidato. Yo, en el caso de ser elegida, mi función no se, exacto, no se circunscribe únicamente a ese distrito. Yo no representaría a la ciudadanía de Iztapalapa. Y eso también, debo decir, es difícil en ocasiones de explicar. El ejercicio de este encargo es en el primer circuito que abarca la Ciudad de México, los casos que se presenten en este circuito. Y ese principio de representatividad que las elecciones ordinarias tienen, en este caso no se sigue. Entonces, ha sido también difícil de explicar eso, ha sido difícil contarles que
el trabajo que voy a hacer es detrás de un escritorio, ¿sí? Que no es un trabajo político, que no me debo a ningún partido, que no soy militante de ningún partido. Ha sido muy difícil cambiar, digamos, la percepción de lo que es una elección en general. Llegando ahí con la población, ¿le han confundido con candidato de partido? Por supuesto, todas las veces. Todos los recorridos que he hecho me han preguntado de qué partido viene, cuáles son mis beneficios para ellos. Para ellos, exactamente. Oiga, esta luminaria no funciona, oiga, nos hace falta agua. Algunas, digamos, solicitudes de los vecinos y vecinas en los cuales, pues claramente como candidatos a magistrados o jueces no podemos resolver. Y una de las cuestiones que yo he sostenido a lo largo de estos 30 días es que precisamente tengan cuidado, ¿no? La ciudadanía tenga cuidado con estas personas que sí vayan a llegar a ofrecer algo que no podemos que no está dentro de sus atribuciones. Exactamente. Ok, muy bien. Y en el tema de la fiscalización, que nos comentara cómo le ha ido, y esta es pues una campaña inédita donde los candidatos pues tienen que costear sus campañas con sus recursos propios. Sí. ¿Cómo le está yendo con ese tema? Bueno, de entrada, pues resulta ser otro método sui generis, ¿no? De financiamiento de una campaña. Sabemos que lo ordinario es que hay un financiamiento público y quizás un privado, ¿no? Nosotros tenemos prohibidas ambas cosas y el financiamiento tiene que ser propio. ¿Cómo me ha ido? Pues bueno, de buenas que tenía un ahorrito. Así te lo puedo decir francamente. Sí, por supuesto, de buenas que tenía un ahorrito para poder financiar lo que estamos haciendo ahorita. Los gastos se nos están yendo, por supuesto, en propaganda en papel, en algunos temas de redes, etcétera. O sea, vaya, no es que tengamos tampoco muchos elementos que agotar, pero sí es una campaña que tiene que ser 100% financiado por cada uno de los candidatos. La mayoría, en elecciones convencionales, pues la mayoría de los candidatos tienen un respaldo de un partido, de su Secretaría de Finanzas, que pues les apoya en el sistema que se tiene que fiscalizar. En el caso de ustedes, al no estar familiarizados, ¿les ha costado trabajo Sí, no. La experiencia, digamos, como magistrada que tiene competencia en materia fiscal, funciona para los efectos, ¿no? Sí. Funciona, ¿por qué? Porque pues es un sistema de entradas, de salidas y de comprobación de cómo hiciste ciertas operaciones, ¿no? Esta experiencia fiscal creo que funciona para los efectos. En mi caso, con esta especialidad que yo tengo, no sé cómo le van a hacer quizás los magistrados jueces que van a materias como civil, laboral y tal, seguramente se tendrán que asesorar, o a lo mejor también tienen este conocimiento, pero en mi caso está siendo, digamos, de alguna manera muy lógico por el hecho de que tiene mucho que ver con lo que en donde arrastré el lápiz por 10 años o más, ¿no?